El Real Madrid, el club más grande de la historia del fútbol, 15 Champions League, más de 35 ligas, un escudo que pesa toneladas. Y sin embargo, hoy el vestuario está roto. Los jugadores se pelean, hay dos entrenadores que no pudieron con el caos. El Barcelona le festejó la cara al título y la temporada termina en blanco, cero títulos. Pero este es el peor momento de su historia, quédate porque la respuesta te va a sorprender. Para entender la magnitud de lo que está viviendo el Real Madrid hoy, hay que poner los números sobre la mesa. La temporada 2025-2026 termina sin un solo título importante, sin Liga, sin Copa, sin Champions. El Barcelona campeona justo enfrente de ellos en el clásico de local por 2-0, pero los resultados son apenas la superficie. Lo que está podrido por adentro es mucho peor. Hubo una pelea física en el entrenamiento entre Tchouaméni y Fede Valverde. El uruguayo terminó en el hospital inconsciente después de golpearse contra un banquillo. El club multó a ambos con 500.000 euros cada uno. No, no es un chiste. Mbappé, que llegó para ser el rey, tomaba vacaciones en Italia y cenaba en París mientras sus compañeros perdían decisivos partidos. El vestuario hervía. Rudiger le pegó una cachetada a Álvaro Carreras en pleno entrenamiento. Arbeloa ignoró públicamente a Carvajal. Raúl Asensio se plantó contra el cuerpo técnico, 57 lesiones en la temporada y 3 operaciones. Y los entrenadores empezaron con Xabi Alonso, lo echaron en enero. Pusieron a Álvaro Arbeloa, que en su primer partido oficial perdió contra el Albacete en segunda división, en Copa del Rey, con el Real Madrid. Esto no es una crisis, esto es un terremoto. Pero aquí está lo interesante, porque el Madrid ya tuvo el piso antes y siempre volvió. Vamos a los archivos. Viajar al año 1995. El Real Madrid venía de ganar la Liga, tenía a Raúl, tenía garra, tenía historia. Y sin embargo, esa temporada fue un catástrofe tan absoluto que todavía hoy muchos hinchas prefieren no recordarla. El equipo terminó sexto en la Liga, sexto, el Real Madrid. Y no solo eso, quedó fuera de las competiciones europeas por primera vez en muchísimos años. Sin Champions, sin UEFA, sin nada. ¿Cómo se llegó a eso? Bueno, una combinación letal de malas decisiones, salidas de piezas claves, como Luis Enrique, que se fue al Barcelona, refuerzos que no funcionaron, un entrenador, Iglesias que no pudo sostener el proyecto, cambio de presidente en mitad del desastre, y el golpe más simbólico y club histórico del fútbol español no podía clasificarse para Europa, en la época en que solo los 5 primeros lo lograban. Para el madridismo fue un shock tan grande que actuó como catalizador. Ese fracaso fue el que abrió la puerta a la llegada de Florentino Pérez y el inicio de la era galáctica. A veces tocar fondo sirve para recordar quién sos. Ahora, vamos a una paradoja del fútbol que todavía se estudia en las escuelas de negocios. Principio de los 2000, el Real Madrid tenía en su plantilla a Zinedine Zidane, el mejor futbolista del mundo, a Ronaldo Nazario, el fenómeno, a David Beckham, el futbolista más famoso del planeta, a Roberto Carlos, Raúl, Figo. Era el equipo más caro de la historia, el más mediático, el más visto. Y no ganaban absolutamente nada. 3 temporadas consecutivas sin Liga, sin Copa, sin Champions. El modelo que la prensa bautizó como Zidanes y Pavones. Era simple en teoría. Contratar una superestrella por año para el marketing global y rellenar con canteranos baratos. En la práctica era un desastre táctico. Nadie defendía, nadie corría. Cada partido era un espectáculo, sí, pero sin equilibrio, sin estructura. Y en la temporada 2004-2005 terminaron cuartos en Liga. El Mónaco los eliminó de la Champions. El Zaragoza los aplastó 6-1 en Copa del Rey. ¿Les suena familiar? Un equipo lleno de estrellas con egos difíciles de manejar, sin identidad colectiva, sin un entrenador que los contagie. La historia se repite. El final de esa etapa fue inevitable. En febrero de 2006, Florentino Pérez renunció a la presidencia. 3 años en blanco y tuvo que irse. El mismo Florentino que hoy está en el ojo de la tormenta otra vez, pero 20 años antes. Esta es la más reciente de las grandes crisis y quizás la más dolorosa porque llegó justo después de la cima más alta. El Real Madrid había ganado 3 Champions League consecutivas, 3, algo que no se lograba desde los años 50 con Di Stéfano. Eran los reyes de Europa sin discusión y entonces todo se desarmó. Cristiano Ronaldo se fue a la Juventus, Zinedine Zidane renunció después del triplete y la temporada 2018-19 fue una catástrofe perfecta. Lopetegui fue echado después de 481 minutos sin anotar un gol. Lo reemplazó Solari, llegó Zidane de vuelta y aún así el Ajax los eliminó en Champions con un 4-1 en el Bernabéu. El propio Bernabéu, 18 partidos perdidos en total, la peor marca de la era Florentino. Terceros en Liga, que había pasado un ciclo glorioso que llegó a su fin natural y el club no había previsto la transición. Demasiada dependencia en un jugador, en un entrenador, en un modelo. Cuando esos pilares se fueron, quedó el vacío, la lección que al parecer hay que aprender una y otra vez. ¿Vieron algo común en las 3 crisis? Primero, un equipo de estrellas sin estructura colectiva. En los 2000 eran Zidane y Ronaldo, hoy son Mbappé y Vinicius. Las estrellas individuales brillan, pero el equipo no funciona como equipo. Segundo, inestabilidad en el banco. En los 90 cambiaron de entrenador en mitad de la nada. En 2018 pasaron por 3 técnicos en una temporada. Este año echaron a Xabi Alonso y pusieron a Arbeloa, que perdió
contra el Albacete en su primer partido. Tercero, el caos interno, las peleas, los egos, los permisos especiales, los favoritismos. Siempre hay un vestuario fracturado antes de que los resultados se derrumben. Y cuarto, y el más importante, el Madrid siempre volvió. Después de 1995 ganaron la Liga 2 años después y la Champions en 1998. Después de la era galáctica sin títulos vinieron 3 Champions seguidas con Zidane. Después del derrumbe de 2018 construyeron un equipo nuevo que volvió a ganar en Europa en 2021. El ciclo siempre se repite, la caída, la reconstrucción, la cima. Entonces, ¿es el peor momento del Real Madrid? Quizás sí, en términos de caos interno. El nivel de ruido, de peleas públicas, de difusión dentro del vestuario es difícil de comparar con otras épocas. Pero, ¿es el fin? No, el Real Madrid nunca es el fin. Lo que sí está claro es que algo tiene que cambiar. El modelo de acumular estrellas sin estructura ya demostró que no alcanza. En los 2000 lo hizo y lo está volviendo a hacer. La pregunta que se hace todo el madridismo hoy es la misma de siempre en estos momentos. ¿Quién va a ser el que venga a ordenar este caos? ¿Mourinho? ¿Un técnico nuevo? ¿Una revolución de plantilla? La historia dice que el Madrid siempre encuentra la respuesta. La historia también dice que mientras tanto sufren y mucho.